Tema 1. Concepto de tratado internacional. Concepto según Pablo Ibáñez. Por tratado internacional debemos de entender todos aquellos acuerdos de voluntad celebrados por dos o más estados contratantes, por conducto de uno o varios sujetos facultados por el orden jurídico interno para vincular ese estado con otro, los cuales deben regirse por las normas de derecho internacional, obligando a las partes a su cumplimiento. Número 2. Concepto según Adolfo Arrioja. Son los acuerdos que celebran entre dos o más entidades soberanas entre sí sobre cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, culturales u otras de interés para ambas partes. Número 3. Concepto según Julio Barberis. Se puede definir al tratado internacional expresado que se caracteriza por ser creado mediante una manifestación de voluntad común de dos o más sujetos de derecho de gentes con capacidad suficiente, tendiente a establecer una regla de derecho en el orden jurídico internacional y que está regida directamente por este ordenamiento. Número 4. Concepto según Laris Hernández. Es un instrumento donde se consignan disposiciones libremente pactadas entre dos o más sujetos de derecho internacional, con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Número 5. Según Ricardo Méndez Silva. Es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya que consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Primer tratado de la historia, el Tratado de Cádiz, el acuerdo de extradición y tratado de la paz escrito más antiguo del mundo, fue hecho entre Ramsés II de Egipto y sus vecinos hititas en el año 1259 a.C. A veces se le llama el Tratado de Cádiz, por una batalla ocurrida ahí algunos años antes. Número 7. Concepto propio de tratado internacional. Es un acto jurídico que establece compromisos entre uno o dos estados celebrantes u otros organismos internacionales regidos por el derecho institucional, con el fin de cumplir determinadas obligaciones, ayudando a facultar todo tipo de relaciones entre las naciones, económicas, políticas, sociales, culturales, militares, etc. Número 8. Diferencias y similitudes del concepto de tratado internacional, con Pablo Ibáñez y Adolfo Arrioja. Las diferencias es que Ibáñez celebra uno o varios sujetos facultados por el orden jurídico, y Arrioja celebra por dos o más entidades. Las similitudes es que los dos hacen referencia al tratado como acuerdo, se celebran entre dos o más estados y se rige por el derecho internacional. Las diferencias y similitudes del concepto de tratado internacional de Julio Barberis y Laris Hernández. Las diferencias es que Barberis establece una regla de derecho en el orden jurídico internacional y Laris instrumentos donde se consignan disposiciones. Las similitudes es que ambos hacen referencia al tratado como acuerdo y se celebran entre dos o más estados y se rige por el derecho internacional. Número 10. Concepto según Antonio Linares. Para Antonio Linares, un tratado internacional es un instrumento donde se consignan disposiciones libremente pactadas entre dos o más sujetos de derecho internacional con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Tema número 2. Denominación de tratado internacional. ¿Cómo se clasifican los tratados internacionales? Por el número de partes contratantes, bilaterales, plurilaterales o multilaterales, restringidos, generales, por el grado de apertura a la participación, abiertos, cerrados, semicerrados. Número 2. ¿Qué es un tratado? Julio Barberis dice que se puede definir al tratado internacional expresando que se caracteriza por ser creado mediante una manifestación de voluntad común de dos o más sujetos de derecho de gentes con capacidad suficiente, tendiente a establecer una regla de derecho en el orden jurídico internacional y que está regida directamente por este ordenamiento. Número 3. ¿Qué es un convenio? El convenio es considerado como aquel contrato, convención o acuerdo que se desarrolla en función de un asunto específico destinado a crear, transferir, modificar o extinguir una obligación. Todo convenio supone un acuerdo de voluntades entre dos o más personas sobre cualquier cuestión pendiente de resolver. Número 4. ¿Qué es un acuerdo? Es una coincidencia de las voluntades con miras a producir el efecto de derecho intentando por las partes un contrato, matrimonio, divorcio por consentimiento mutuo o concordato. Número 5. ¿Qué es un protocolo? Es una serie ordenada de escrituras y actas matrices que se han autorizado en una notaría durante un periodo determinado
y que se guardan debidamente conservadas para expedir las copias que interesen. Los protocolos pertenecen al Estado, siendo los notarios respectivos los que como archiveros de aquellos están encargados de su conservación y custodia. Número 6. ¿Qué es un estatuto? En sentido general, toda ley, reglamento u ordenanza. Concretamente, pactos, convenciones, ordenanzas o estipulaciones establecidas por los fundadores o por los miembros de una entidad. Número 7. ¿Qué es un modus vivendi? De acuerdo con su autor, Guillermo Cabanellas, es un modo o régimen de vivir, regla de conducta, transacción, fórmula de convivencia, especialmente ajuste, convenio o acuerdo internacional entre dos estados. Número 8. ¿Qué es un memorándum de entretenimiento? Es un documento concertado entre sujetos de derecho internacional o entre órganos u organismos dependientes que puede ser un tratado internacional o contener meras declaraciones de intenciones sin producir efectos jurídicos. Número 9. ¿Qué son los acuerdos ejecutivos? El proyecto de ley establece en el artículo número 2 esta definición. Tratado. El convenio regido por el derecho internacional público y celebrado por escrito entre los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Acuerdo ejecutivo. El convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios gobiernos de otros estados nacionales u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual el gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos. Número 10. ¿Qué diferencia hay entre un tratado y un acuerdo ejecutivo? La diferencia que existe entre el tratado y el acuerdo ejecutivo es que los tratados son suscritos por el presidente de la República, con la ratificación de la Cámara de Senadores y de conformidad con el artículo 133 de la Constitución. Son ley suprema de toda la Unión. Mientras que los acuerdos ejecutivos son suscritos sin mayor trámite por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a petición de las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal o de la Procuraduría General de la República. Tema 3. Clasificación de los tratados internacionales. 1. ¿Qué se entiende por tratado bilateral? Un acuerdo bilateral de este modo es un compromiso que asumen dos partes. Estos acuerdos generan obligaciones recíprocas para ambos firmantes, que pueden ser castigados en caso de incumplimiento. Número 2. ¿Qué se entiende por tratado multilateral? Tratado concluido por una pluralidad de estados, pero en el que se limita la participación generalmente sobre bases geográficas, o en razón de la pertenencia a una organización internacional, en cuyo seno se promueve. También se le puede llamar tratado cerrado. Número 3. ¿Qué diferencia existe entre el tratado multilateral y el bilateral? El tratado multilateral es entre dos o más estados. Un tratado bilateral es un acuerdo entre dos estados. Número 4. Definición de un tratado, ley normativo. Rousseau habla acerca de los tratados, leyes normativos, y dice que son aquellos acuerdos en los cuales se establecen reglas de derecho objetivamente válidas y se caracterizan porque todos los signatarios tienen un idéntico contenido, es decir, que persiguen objetivos comunes, ya sea por la paz y armonía de la comunidad internacional. Número 5. Definición de un tratado-contrato. De acuerdo con Guillermo Cabanellas, en derecho internacional público se denomina así el acuerdo entre varios estados que persiguen fines diferentes y que conciertan diversos intereses estatales de carácter particular para cada uno. Número 6. Diferencia entre un tratado-contrato y un tratado-ley. El autor, Juan Carlos Puig, señala que una diferencia existente entre estos dos tipos de tratados es que los tratados-contratos se extinguen con el cumplimiento de las prestaciones y recibidas, mientras que los tratados normativos regulan conductas internacionales de forma permanente. Número 7. Clasificación de acuerdo por la materia. Los tratados pueden ser regulados por diversos tipos de materia. Entonces, se encuentra con una tipología de tratados que va en función del contenido o materia sobre la que versan y regulan. Así se menciona Linares, los tratados de amistad, de cooperación y asistencia mutua, los tratados fronterizos o de demarcación de límites cuyo objeto es definir y precisar los límites. Número 8. Clasificación de tratados abiertos, a los que se puede llegar a ser parte en los mismos aunque no se haya tomado parte en su proceso de formación.
Número 9. Clasificación de tratados cerrados. Son aquellos que quedan restringidos a los participantes originarios en los mismos y en los que la participación de un nuevo Estado supone la creación de un nuevo acuerdo entre los participantes originarios y el nuevo Estado. Número 10. Clasificación por su admisión, rechazo o reserva. Estrictos. Si no admiten reservas y flexibles, si admiten reserva, y esta definición es de Martín Michau. Tema número 4. Fundamentos de los tratados internacionales. Número 1. Antecedentes. Laris Leiva explica que en tiempos remotos los tratados solían iniciarse haciendo invocaciones de carácter religioso, ya fueran en nombre de la divinidad de Dios Todopoderoso y único, todos ellos de acuerdo a los patrones de creencias religiosas predominantes entre los sujetos signatarios de dicho instrumento. Sin embargo, en la actualidad esa costumbre ha disminuido considerablemente, e incluso esta práctica ha pasado a ser inobservada por la gran mayoría de los tratados internacionales celebrados en las últimas décadas. Número 2. Las primeras instituciones de derecho desde la antigüedad. El derecho era precario y fragmentario, ya que en la antigüedad estaba marcada por un estado de guerra. Fue la paz el primer fenómeno social que se obtuvo del derecho. Número 3. Tratado que hace referencia a la primera institución de derecho en la antigüedad. En 1292 a.C., se firmó el Tratado de Perla entre Ramsés II y el rey de los hititas, después de la batalla de Kadesh. Este tratado establece una alianza entre ambos y una obligación de extradición en supuestos de crímenes políticos, entre otras materias. La garantía de su cumplimiento es de su fuerza obligatoria y se vinculaba a una sanción religiosa, lo que le otorgaba al tratado un carácter casi sagrado. Número 4. Principio pacta sunt servanda. El principio pacta sunt servanda implica que los pactos deben ser cumplidos en sus términos, que los contratos se acatan de conformidad con las cláusulas respectivas y se cumplen, aun contra la voluntad de quienes intervienen en ellos, por supuesto, después de accionar. Número 5. Fundamento obligatorio de las reglas convencionales. Max Sorensen explica que el fundamento de carácter obligatorio de las reglas convencionales es lo que se conoce como la santidad de los tratados. La primera explicación de dicho carácter obligatorio es que al firmar el tratado las partes adquieren obligaciones cuyo contenido se define en el texto del tratado. Número 6. Santa Sede. Es el ente con personalidad jurídica que gobierna y tiene la representación internacional de la Iglesia Católica. En sentido amplio, con el término Santa Sede se denomina conjuntamente al Papa y a los dicasterios. Número 7. Tratado relacionado con la Santa Sede. El Pacto o Tratado de Letrán del 11 de febrero de 1929 proporcionó el reconocimiento mutuo entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede. El tratado establecía lo siguiente: reconocer la independencia y soberanía de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. Número 8. La Ciudad del Vaticano. El Estado de la Ciudad del Vaticano nació el 11 de junio de 1929 al entrar en vigor los tratados de Letrán. Ese mismo día el Papa expidió 6 leyes orgánicas, las cuales sentaron las bases del nuevo Estado. Sin duda, la Ciudad del Vaticano es un Estado, pues reúne los requisitos exigidos. La Santa Sede puede suscribir tratados en representación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Número 9. La Orden de Malta. Es un ente soberano sujeto a derecho internacional que ocupa una posición única en el seno de la comunidad internacional y de la Iglesia Católica. Nos parece preciso exponer con carácter previo ciertos conceptos generales de derecho internacional público que nos permitirán comprender mejor el verdadero alcance de su singular posición. No en vano, la Orden de Malta que hoy conocemos es la heredera de más de 900 años de historia ininterrumpida. Número 10. Tratado de Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado entre México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, al final de la Guerra de Intervención Norteamericana, estableció que México cedería a los norteamericanos casi la mitad de su territorio, el cual comprendía la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado y Nuevo México. Como compensación, los Estados Unidos pagó $15 millones por daños al territorio mexicano durante la guerra. Tema número 5. Elementos de los tratados internacionales. Número 1. ¿Cuáles son los elementos de los tratados internacionales? Capacidad, consentimiento y objeto. Número 2. Elementos básicos según Karl Popper.
El consentimiento, acuerdo o concurrencia de voluntades de los estados, el objeto o la materia de las prestaciones pactadas y el regirse por el derecho internacional. Número 3. ¿A qué se refiere el consentimiento? En la creación de un acto jurídico, adhesión de una parte a la propuesta realizada por la otra. El intercambio de los consentimientos determina el acuerdo de voluntades que vincula a las partes. Es uno de los requisitos básicos del contrato. Consiste en el asentimiento conjunto de dos o más voluntades para celebrar un contrato manifestándose conformes sobre un determinado objeto y por una causa. Número 4. Elementos según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sujetos. Acuerdo entre estados y organismos internacionales y entre organismos internacionales. Forma. Por escrito, en uno o más instrumentos conexos. Denominación. Tratado, convención, convenio, acuerdo, pacto, protocolo, etc. Clasificación. Bilateral o multilateral. Número 5. Elementos en el tratado. Objeto. Con objeto de adoptar las medidas oportunas de salvaguardia, el comité creará, mantendrá al día y hará pública una lista del patrimonio cultural inmaterial que requiera medidas urgentes de salvaguardia e inscribirá ese patrimonio en la lista de petición del Estado parte interesado. Número 6. Regulados por el derecho internacional. Esto excluye como tratados aquellos acuerdos entre estados regulados por el derecho interno o acuerdos que se adaptan con personas físicas o empresas. Número 7. Elementos que caracterizarán a los tratados internacionales para considerarlos como tales. Deberán regirse por el derecho internacional. Deberán celebrarse por escrito. El acuerdo del que consta el tratado podrá integrarse en un instrumento único o con dos o más instrumentos conexos independientemente de su denominación particular. Número 8. Elementos de validez en un tratado internacional. La validez de un tratado internacional o su consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino por el artículo 42 de la Convención de Viena. Y la capacidad de las partes. Número 9. Una causa de nulidad. Si el representante no cuenta con poder suficiente para su celebración, no tendrá validez. Número 10. Objetivos de los elementos en un tratado internacional. Número 1. Intercambio de información. Número 2. Proteger al contribuyente. Y número 3. Estimular la inversión. Tema 6. Procedimientos de elaboración de los tratados internacionales. 1. Procedimiento de elaboración para un tratado internacional en México. El procedimiento para la elaboración de un tratado en México comprende las siguientes etapas: la negociación, la redacción y la adopción del texto, la firma, la aprobación interna, el consentimiento del Estado en vincularse y la entrada en vigor. Cabe mencionar que el Senado le da su aprobación, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación. 2. Concepto de negociación según Méndez Silva. La negociación comprende el inicio de los contactos entre las partes interesadas, el señalamiento de la materia objeto del tratado, su acotamiento temático y la redacción del texto. 3. Concepto de negociación según Hegen. Señala sobre la negociación de acuerdos internacionales como el concepto mismo del poder celebrar tratados como se conocen hoy en día. 4. ¿Qué es la firma según la UNICEF? La firma es la indicación de que el país tiene la intención de someter el tratado a un análisis nacional y tomar en consideración su ratificación. 5. Firma de un tratado sin un instrumento de plenos poderes. El jefe de Estado, el jefe de gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores pueden firmar un tratado o realizar cualquier otra acción en nombre del Estado sin que se requiera un instrumento de plenos poderes. 6. ¿Qué es la ratificación según Méndez Silva? La ratificación es la fase que perfecciona jurídicamente a un tratado y manifiesta la voluntad del Estado para obligarse internacionalmente. 7. ¿Qué es la rúbrica según Fitzmaurice? La rúbrica únicamente equivale a la firma en el caso de efectuarla personas cuyo carácter y funciones harán que tenga su efecto. La rúbrica equivale a una firma ad referendum. 8. ¿Qué es el ad referendum según José Vega? Implica la condición de someter un acto o resolución a consideración o aprobación de la autoridad correspondiente a aceptar una proposición ad referendum, es decir, con la condición de ser aprobada por el gobierno respectivo. 9. En la presente Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
UNESCO, las cláusulas relativas a la ratificación estarán sujetas, como en el artículo 32 de dicha convención, la ratificación, aceptación y aprobación de los Estados miembros de la UNESCO de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 10. En la presente Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO, las cláusulas relativas a la firma son presentadas, ya que se puede observar en el artículo 40 en el registro que la firma del presidente se da en la reunión de la Conferencia General y el director general de la UNESCO. Tema 7. Contenido de los tratados internacionales. 1. Contenido según Leiva Hernández Villalobos. Los tratados internacionales responden a un modelo de estructura común compuesto por distintas partes, siendo estas las invocaciones preliminares, que en tiempos remotos las invocaciones eran de carácter religioso. El preámbulo, que expone diversos temas que pueden ser útiles cuando surge la interpretación del tratado. La parte sustantiva o dispositiva, que comprende las normas en disposiciones normativas. Las disposiciones finales, que consiste en precisar las disposiciones formales que regulan la vida del tratado. 2. Concepto de tratado multilateral según las Naciones Unidas. Es un acuerdo internacional concertado entre 3 o más partes, cada una de las cuales posee la capacidad de celebrar tratados. 3. Concepto de tratado bilateral según las Naciones Unidas. Es un acuerdo internacional concertado entre 2 partes, cada una de las cuales posee la capacidad para celebrar tratados. 4. Contenido de un tratado multilateral según Juan Martínez Veloz. En él se encuentra el título, que se menciona la materia pero no las partes, pues cuando se redacta el tratado no se puede saber el nombre de los estados que van a aceptarlo. El preámbulo, que hace referencia a las relaciones de amistad. Las cláusulas sustantivas, que contienen el objeto del tratado. Las cláusulas finales, que suele incluir aparte las disposiciones señaladas como la adhesión y el depósito del tratado. La firma, que hace referencia a la ratificación ad referendum, y las reservas y declaraciones interpretativas. 5. Contenido del tratado bilateral según Juan Martínez Veloz. En él se encuentra el título, que se menciona por lo general la materia objeto del tratado y el nombre de los estados contratantes. El preámbulo, que hace referencia a las relaciones de amistad. Las cláusulas sustantivas, que contiene el objeto del tratado. Las cláusulas finales, que se incluyen disposiciones relativas a la ratificación, entrada en vigor, vigencia, denuncia, enmiendas y modificaciones. La firma, que hace referencia al ad referendum, y las reservas y declaraciones interpretativas. 6. Apertura para la firma. En los tratados multilaterales se establece a menudo que estarían abiertos para su firma solo hasta una fecha especificada. 7. La firma simple. En tratados multilaterales se prevé habitualmente su firma sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación. 8. Firma definitiva. En algunos tratados se establece que los estados pueden expresar su consentimiento en obligarse jurídicamente mediante la sola firma. 9. Contenido por enumeración de las altas partes contratantes en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO. 10. Con la presente Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO, las cláusulas relativas al número de altas partes contratantes en materia multilateral son presentadas. Tema 8. Las reservas en los tratados internacionales. 1. ¿Qué son las reservas? Es una declaración de voluntad de un Estado que va a ser parte en un tratado, formulada en el momento de su firma, ratificación o adhesión, con el propósito de no aceptar íntegramente el régimen general del tratado. 2. Las declaraciones interpretativas, también reservas de tratados. En sentidos más amplios también se consideran reservas las declaraciones interpretativas, por las que los estados que la formulan declaran que aceptan determinadas condiciones solamente dentro de ciertos límites. 3. Momento para formular reservas. Se podrán formular reservas al momento de firmar un tratado o de ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él. 4. Forma de reservas. Se formula una reserva cuando debe incluirse en el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, que debe ser firmada por el jefe de Estado, jefe de gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores. Notificaciones de reservas por el depositario. Se encuentra cuando un tratado prohíbe expresamente las reservas, cuando un tratado autoriza expresamente las reservas y cuando un tratado no menciona las reservas. 6. Objeción de reservas. Las objeciones de la reserva sucede cuando un tratado no haga referencia a las reservas y se formule y distribuya una reserva. Efecto de objeción en la entrada de vigor de reserva.
La objeción a una reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva. 8. Retiro de reservas. A menos que el tratado disponga otra cosa, un Estado puede en cualquier momento retirar completa o parcialmente una reserva u objeción a una reserva. 9. Modificación de reserva. Una reserva vigente puede ser modificada como resultado de un retiro parcial o para crear nuevas excepciones o modificaciones de los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de un tratado. 10. En la presente Convención de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO, las cláusulas relativas a las reservas son presentadas en el artículo 38 en las enmiendas. Tema 9. La ratificación de los tratados internacionales. 1. Definición de ratificación por la UNICEF. La ratificación requiere dos medidas. La primera es que el organismo apropiado del país acepta adoptar las obligaciones pertinentes del tratado de conformidad con los procedimientos constitucionales, y la segunda es que se prepare el instrumento de ratificación, una carta oficial sellada donde explique las decisiones y firmada por la autoridad responsable. 2. Definición de ratificación por la Ley sobre la celebración de tratados. Es el acto por el cual los Estados Unidos mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. 3. Definición de ratificación dada por la Real Academia Española. Es la subsanación de la falta de autorización o representación o de la extralimitación del poder en que incurrió el representante al contratar. 4. Definición de ratificación dada por la Biblioteca DAG. La ratificación designa el acto internacional mediante el cual un Estado indica su consentimiento en obligarse por un tratado, siempre que las partes le hayan acordado como la manera de expresar su consentimiento. 5. ¿Quién ratifica los tratados internacionales? El Ejecutivo Federal puede celebrar tratados internacionales y tales tratados solo requieren de la aprobación del Senado sin que sea necesaria la intervención de otro órgano para que el presidente pueda ratificarlo. 6. Proceso de ratificación. Generalmente involucra dos procesos. El primero es nivel interno nacional y el segundo en nivel externo internacional. 7. ¿Mediante qué procedimiento se lleva a cabo la ratificación? Este difiere para cada país. Uno de los procedimientos sería la aprobación primero por una Cámara de Parlamento y luego por la otra, con preeminencia de una Cámara en caso de desacuerdo. 8. ¿Qué es canje? Canje es una carta o notas que pueden incorporar un compromiso respecto a un tratado bilateral. 9. Concepto de consentimiento según la Real Academia Española. Es la aprobación de ambas partes de los estados contratantes. 10. En la presente Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO, las cláusulas relativas a la ratificación son presentadas en el artículo 32 por la Convención y los miembros de la UNESCO. Tema 10. La interpretación de los tratados internacionales. 1. Concepto de interpretación según Fabián Novak. Se define como una operación intelectual que tiene como fin determinar el verdadero sentido y alcance de las normas jurídicas internacionales. 2. Razón de ser de la interpretación según Joel Naudo. La interpretación es necesaria si los términos y las cláusulas empleados en un negocio jurídico o en una norma de los tratados no son claros y tienen por objeto determinar el verdadero sentido y el alcance de tales términos. 3. Sujetos que pueden interpretar un tratado según Fabián Novak. La interpretación puede ser realizada por los propios estados partes de un tratado, sea en el tratado mismo en un acto posterior. 4. Regla general de interpretación según Joel Naudo. Cualquier interpretación de las disposiciones de un tratado debe realizarse conforme a la regla general de interpretación, que contiene tres principios: el principio de buena fe, el principio de primacía del texto y el principio que requiere tener en cuenta el objeto y el fin del tratado para su interpretación. 5. Clases de interpretación según Joel Naudo. Interpretación auténtica llevada a cabo por las partes en el tratado mismo, interpretación doctrinal llevada a cabo por los juristas, interpretación judicial llevada a cabo por los órganos judiciales internacionales y la interpretación diplomática realizada por los ministerios de Asuntos Exteriores. 6. Clases de interpretación general según Silvia Genta. Por la persona u órgano, por el método empleado y por los resultados. 7. Material de objeto de interpretación según Silvia Genta. El material normativo concomitante al tratado, el material normativo subsiguiente al tratado y el material de entorno normativo del tratado. 8. ¿Qué es el ipso facto en los tratados internacionales? Sirve para referirse a una consecuencia jurídica que se ha producido en virtud de un hecho o un acto. Concepto de buena fe según Alicia Pérez Duarte. La buena fe fue un principio general y objetivo del derecho internacional que se refiere a las expectativas legítimas de las partes. 10. En la presente Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO, las cláusulas relativas a la interpretación de dos o más idiomas se presentan en el artículo 40 en registro, en donde hace referencia al mismo texto en los idiomas inglés, francés, ruso, árabe y chino.
Tema 11. La publicación de un tratado internacional. Publicación según Víctor Sánchez. La publicación es evidente en los tratados internacionales que requieren la considerable gestión. Se piensa en el trabajo que da la recepción de reservas, firma, realización de notificaciones sobre el mismo, etc. ¿Quién es el encargado de la publicación? El encargado de llevar esto a cabo se le llama depositario, quien es la figura reconocida en la Convención de Viena por el artículo 76 y 77. Los beneficios de la publicación. Es la cobertura mediática en el momento de la inscripción y tras ella ayuda a popularizar el concepto y movilizar a un número cada vez mayor de interlocutores, creando un reconocimiento positivo de la importancia fundamental, de esta forma, de patrimonio para la cohesión social. El depositario. Cuando un tratado se adopta en el marco de las Naciones Unidas o en una conferencia convocada por las Naciones Unidas, el tratado incluye normalmente una disposición que designa al secretario general como el depositario de este tratado. Las funciones del depositario en este tratado. El director general de la UNESCO, en su calidad de depositario de la presente convención, informará a los Estados miembros de la organización y a los Estados que no sean miembros, a los cuales se refiere el artículo 33, así como las Naciones Unidas. Publicación de este tratado. Con fecha del 17 de octubre del año 2003, la Asamblea General de la UNESCO aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Las características: el título de instrumento, los nombres en las partes en las que se concertó, la fecha y el lugar de celebración, la fecha y el método de entrada en vigor, la existencia de cualquiera anexos, los idiomas en que se redactó y la fecha del registro o archivo de inscripción. La publicación limitada. En 1917 la Asamblea General amplió la norma de publicación limitada a los tratados multilaterales, de modo que la Secretaría tiene ahora la facultad discrecional de no publicar in extenso los tratados o acuerdos bilaterales y multilaterales. Los tratados no publicados. Los tratados y acuerdos internacionales que la Secretaría no publica in extenso se consignan como tales como un asterisco en el estado mensual. La forma de publicación es por escrito en uno o más instrumentos conexos. Tema 12. El registro de los tratados internacionales. Concepto de los tratados internacionales según Hans Corell. Los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen una obligación jurídica de registrar los tratados y acuerdos internacionales en la Secretaría, y la Secretaría tiene la obligación de publicar los tratados y acuerdos internacionales registrados. Dentro de la Secretaría, la sección de tratados es la encargada de esas funciones. El objetivo del registro es garantizar que todos los tratados y acuerdos internacionales sean de dominio público y ayudar así a eliminar la diplomacia secreta. El efecto del registro es cuando un instrumento se registra en la Secretaría. Eso no implica un juicio de la Secretaría sobre la naturaleza del instrumento, el estatuto jurídico de una parte o de cualquier cuestión análoga. El no registro es cuando un instrumento presentado no cumple los requisitos en virtud del reglamento o no es claro. La Secretaría lo coloca en un archivo de instrumentos pendientes. La Secretaría no tramitará el instrumento hasta que se reciba esa aclaración. Órgano que registró el tratado. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del director general de la UNESCO. El momento del registro. Lo anterior es un texto auténtico de la convención aprobada en buena y debida forma por la Conferencia General de la UNESCO en su 32ª reunión celebrada en París. La duración del registro fue celebrada en París el 29 de septiembre al 17 de octubre del 2003, donde fue clausurada. Los requisitos para el registro. 1. El tratado o acuerdo internacional en sentido del artículo 102. 2. Certificación. 3. Copia del tratado o acuerdo internacional. 4. Fecha de entrada en vigor. 5. Método de entrada en vigor. 6. Lugares, fecha y celebración. La fecha del registro es en París, este día 3 de noviembre del 2003. La validez al tratado al ser registrado. El director general de la UNESCO, ejemplares que quedarán depositados en los archivos de la UNESCO y en los cuales se remitirá la copia certificada conforme a los estados a que se refieren los artículos 32 y 33, así como las Naciones Unidas. 13. La revisión de los tratados internacionales. Definición del autor según Emilio Loer. Vargas señala que por revisar un tratado se entiende volver a someterlo a examen a fin de modificarlo. La revisión recobra todas las hipótesis donde el Estado se somete a obligaciones diferentes de las primitivamente previstas por la Convención. Definición por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Acto jurídico por medio del cual las partes en un tratado acuerdan cambiar sus términos o realizar adiciones al mismo. Órgano de revisión. Entendemos el órgano de revisión como todo agente jurídico que tiene competencia para adoptar la proposición de cambio. El tratado no lo designa siempre. En este evento habrá que estimar
¿Qué cláusula de revisión es virtualmente ineficaz, interpretándose como un envío al derecho internacional general? El procedimiento. Propuesta de enmiendas. 2. Distribución de la propuesta de enmiendas. 3. Aprobación de enmiendas. 4. Consentimiento de las partes en obligarse por las enmiendas. 5. Entrada en vigor de las enmiendas. 6. Efectos de las enmiendas. 7. Estados que lleguen a ser parte después de la entrada en vigor de una enmienda. Enmienda de los tratados que no hayan entrado en vigor. Cuando un tratado no haya entrado en vigor, no será posible enmendarlo con arreglo a sus propias disposiciones, cuando los estados convengan en que el texto de un tratado necesita ser revisado. La determinación de la fecha en que entrará en vigor una enmienda. El secretario general, como depositario, se guía por las disposiciones de un tratado relativas a su enmienda para determinar cuándo entra en vigor una enmienda en ese tratado. Muchos tratados especifican que una enmienda entrará en vigor cuando el depositario haya recibido un número determinado de ratificaciones, aceptaciones o aprobaciones. La aprobación de enmiendas. Las enmiendas pueden ser aprobadas por los estados partes en una conferencia o por un órgano ejecutivo, tal como el brazo ejecutivo del tratado. Los requisitos para la revisión. Según las disposiciones del tratado, una enmienda a un tratado puede, cuando entre en vigor, obligar solo a los estados que hayan aceptado formalmente la enmienda, en casos raros, a todos los estados partes del tratado. Propuesta de enmiendas. Todo estado parte podrá proponer una enmienda y depositarla en el poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la propuesta a los estados partes pidiéndoles que notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los estados partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. La revisión en este tratado es por el artículo 38, enmiendas. Todo estado parte podrá proponer enmiendas a esta convención mediante la comunicación dirigida por el escrito al director general. Tema 14. La extinción de los tratados internacionales. Definición de extinción según Hans Corell. Un tratado puede ser terminado por un tratado posterior en el que sean partes también todas las partes en el tratado anterior. Definición de extinción según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Acto jurídico convenido entre las partes en un tratado para concluir los efectos del mismo. Tipos de extinción. Puede ser que el Estado declare la voluntad de retirarse en el convenio, la violación de un tratado, un cambio en las circunstancias y la guerra. Consecuencias de un tratado a su extinción. En caso de que la causa de terminación sea violación grave en un tratado o el cambio fundamental de las circunstancias, se pierde el derecho a darlo por terminado o retirarse de él si se ha convenido expresamente en el tratado o continúa en vigor. Terminación como consecuencia de violación. La violación grave implica la transgresión de una disposición esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado. Consecuencia jurídica. Hay que estar a lo dispuesto en el propio tratado a lo que las partes hayan convenido. La terminación examinará las partes de la obligación de seguirse cumpliendo en el tratado. Terminación del tratado. En este tratado su terminación es transitoria, que son aquellos que tienen la duración determinada fijada en el texto propio del tratado. Instrumento de regulación. Los tratados sirven como instrumento de regulación de las relaciones internacionales de manera que su uso más frecuente. Sin embargo, como en estos cambiantes, se requiere que los tratados adopten a las nuevas circunstancias. La suspensión. La suspensión no significa otra cosa que la excepción a los tratados partes de la obligación de cumplirlo durante el periodo determinado, sin que queden afectados de otro modo las relaciones jurídicas en que se haya tratado. Las circunstancias como causa de terminación es la llegada del término final, los casos de extinción del sujeto internacional y la guerra. Tema 15. Los efectos de los tratados internacionales. Definición de los efectos según Verdaja. Tradicionalmente los estados han sido sujetos por excelencia de derecho internacional. De allí que los tratados han sido el mecanismo mediante los sujetos se ponen de acuerdo y fijan reglas de conducta, de mecanismos de su colaboración hasta su significado y efectos, es decir, se establece el contenido que les da su existencia. Definición de los efectos por el derecho internacional público. Los tratados producen plenos efectos entre las partes y solo éstas pueden limitarlos mediante una estipulación en el propio tratado o por medio de reservas. Los efectos de los tratados de protección de intereses generales. Los tratados de protección de intereses generales son un tipo de instrumento normativo utilizado por los miembros de la comunidad internacional para la protección y regulación del interés público global. Los efectos jurídicos. La convención mencionada fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión
el 27 de octubre del 2005, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. La fecha en que surgió efecto este tratado fue publicada en el Diario de la Federación el 28 de marzo del 2006. Su vigencia es transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el 27 de abril de 2006. El servidor público por quien fue efectuado fue por Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos mexicanos. La entrada en vigor. La presente convención entrará en vigor 3 meses después de la fecha de depósito del 30º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero solo con respecto a los estados que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en esta fecha anteriormente. La ampliación subjetiva y territorial de sus efectos. La universalidad de los tratados de protección de intereses generales puede incrementarse, finalmente incentivando la ampliación subjetiva y territorial de sus efectos. La aplicación subjetiva se manifiesta en la relación con los estados que no son parte y también respecto a los actores estatales. Consideraciones finales. El reconocimiento, la protección y la regulación jurídica de los intereses generales de la comunidad internacional han generado importantes novedades cualitativas en la caja de herramientas comunitarias del derecho internacional, entre otras, la norma de interés público y las obligaciones de estructura integral que se derivan de ellas. Cumplimiento de los tratados internacionales. El derecho internacional, con sus normas convencionales y consuetudinarias, establece obligaciones para los estados o en general para los sujetos que son de derecho internacional. Basada en el principio pacta sunt servanda, el derecho internacional debe cumplirse de buena fe, en donde el contrato obliga a los contratantes y debe ser puntualmente cumplido sin alguna excusa ni ningún pretexto. Si las obligaciones internacionales no se cumplen voluntariamente, los mismos instrumentos jurídicos internacionales prevén sistemas de control internacional, o como una alternativa puede haber negociaciones tendientes a su revisión. Esto mismo es realizado por los estados partes. El tratado puede ser cumplido en su totalidad o también parcialmente. En el tratado internacional que elegimos, este se compromete a ser cumplido en su totalidad. Dicho esto, en las disposiciones generales, en donde menciona salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate, contando también con la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco con la ayuda, cooperación y asistencia internacional debida. La adhesión. ¿Qué es la adhesión? La adhesión es el acto por el cual un Estado acepta la oferta o la posibilidad de formar parte de un tratado ya negociado y firmado por otros Estados. Tiene los mismos efectos jurídicos que la ratificación, pero en general la adhesión se produce una vez que el tratado ha entrado en vigor. Las condiciones bajo las cuales puede realizarse la adhesión y el procedimiento a seguir dependen de las disposiciones del tratado. Un tratado puede prever la adhesión de todos los demás estados o de un número de estados limitado y definido. A falta de disposiciones en este sentido, la adhesión solo será posible si los estados negociadores han convenido o convienen ulteriormente en aceptar la adhesión del estado en cuestión. Ley sobre la celebración de tratados. Artículo 2, fracción quinta. Acto por el cual los Estados Unidos mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. La adhesión requiere 2 medidas. La primera es que el organismo apropiado del país, ya sea el Parlamento, el Senado, la Corona o el jefe de Estado o Gobierno o una combinación de todos ellos, acepte adoptar las obligaciones pertinentes del tratado de conformidad con los procedimientos constitucionales adecuados. La segunda medida
es que se prepare el instrumento de ratificación o adhesión, una carta oficial sellada donde se explique la decisión, firmada por la autoridad responsable del Estado, y ésta se deposite ante el Secretario General de las Naciones Unidas. En el tratado internacional que elegimos, en las disposiciones finales en el artículo 33 nos habla de la adhesión, diciendo: número 1. La presente convención quedará abierta a la adhesión de todos los estados que no sean miembros de la UNESCO y que la Conferencia General de la organización haya invitado a adherirse a ella. 2. La presente convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero que no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la Resolución 1514 de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta convención, incluida la de suscribir tratados en relación con ellas. 3. El instrumento de adhesión se depositará en poder del Director General de la UNESCO. Cláusula rebus sic stantibus. ¿Qué es la cláusula rebus sic stantibus? Supone una modificación de las obligaciones inicialmente asumidas por las partes, es decir, es una alteración del principio sagrado del pacta sunt servanda. También podría considerarse que es una alteración de las circunstancias del tratado no previstas por las partes. Existen requisitos doctrinales para poder aplicar la cláusula rebus sic stantibus, y se podría resumir en 5. 1. Que se haya producido una alteración extraordinaria. Esta alteración requiere una modificación profunda sobre la base del negocio que dio sentido y oportunidad al mismo. Además, el acreedor no debe pretender más de lo que le otorgue su derecho, ni el deudor dar menos. 2. Como consecuencia de dicha alteración, debe resultar una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las prestaciones convenidas. 3. El desequilibrio que se haya producido por circunstancias sobrevenidas debió ser realmente imprevisible. 4. Que se carezca de otro medio para subsanar el referido desequilibrio patrimonial producido. 5. Debe existir compatibilidad entre su aplicación y las consecuencias de la buena fe que impone el Código Civil. En el tratado que nosotras elegimos, dice así: queda establecida una Asamblea General de los Estados partes denominada en adelante la Asamblea General, quien será el órgano soberano de la presente convención. Esta Asamblea celebrará una reunión ordinaria cada 2 años. Podrá reunirse con carácter extraordinario cuando así lo decida o cuando reciba una petición en tal sentido del Comité Intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, o de por lo menos 1/3 de los estados partes. La Asamblea General aprobará su propio reglamento. Esto también viene en la teoría de la imprevisión de los contratos, la cual guarda una íntima relación con la cláusula rebus sic stantibus. Los tratados en el derecho vigente mexicano. El régimen jurídico de los tratados internacionales en el derecho vigente mexicano lo podemos encontrar en alguno de los siguientes ordenamientos. 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, el cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, legislativo, ejecutivo y judicial. 2. Código Civil, que es el conjunto unitario ordenado y sistematizado de normas de derecho privado, o lo que es lo mismo, que es un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas. 3. Ley Orgánica de Administración Pública Federal, que es el conjunto de reglas que integran a un grupo de colaboradores que asisten para el desarrollo de las atribuciones y funciones del Presidente de México. 4. Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano,
que es el conjunto de reglas representadas por el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargados específicamente de representarlos en el extranjero y responsables de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Ley sobre la celebración de los tratados. Reglas que regulan la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. En el tratado que nosotras elegimos, la Convención fue mencionada y aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 27 de octubre del 2005. Esto establecido en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley sobre la celebración de los tratados internacionales, en donde el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en más o menos palabras, nos dice acerca de las facultades exclusivas del Senado, en donde es exclusivo de analizar la política exterior.